Muy buenas a todos, bienvenidos a Maillot de Montaña. Hoy no venimos a hablar de promesas lejanas ni de nombres que quizá algún día lleguen. Hoy hablamos del presente del ciclismo, de una generación joven que ya no espera su turno y que está empezando a escribir su propia jerarquía dentro del pelotón profesional. Cuando se menciona a los ciclistas jóvenes a seguir, hay varios nombres que se repiten una y otra vez. Corredores con talento, con margen de crecimiento y con carreras pensadas a medio y largo plazo. Pero no todos están en el mismo punto. Y eso es lo primero que conviene dejar claro, porque uno de ellos ya ha dado un paso que el resto todavía no ha podido dar. Isaac del Toro ya no compite como un joven que aprende, compite como un ciclista que decide. Su impacto en la temporada 2025 ha sido tan grande que cualquier análisis honesto obliga a colocarlo un escalón por encima del resto de su generación. No por proyección, sino por realidad. Resultados, regularidad y una presencia constante entre los mejores del mundo lo han llevado hasta el tercer puesto del ranking UCI, una cifra que habla por sí sola. A su alrededor aparecen otros nombres que merecen atención. Juan Ayuso, ahora en Lidl Trek, es el menos joven del grupo y también el más hecho. Su trayectoria es sólida, su perfil está definido y su capacidad para liderar grandes objetivos está fuera de duda. Representa la madurez temprana, el corredor que ya sabe quién es dentro del pelotón. Más atrás en edad y en recorrido aparecen otros talentos que ilusionan por lo que pueden llegar a ser. Corredores que aún están construyendo su identidad, alternando días brillantes con etapas de aprendizaje y que necesitan tiempo para asentarse sin que el foco los devore antes de tiempo. Pero desde este primer momento hay algo evidente. El relato no es uniforme. No todos miran al futuro desde el mismo lugar. Del Toro ya corre en presente absoluto y eso obliga a replantear comparaciones, expectativas y hasta la forma en la que entendemos el relevo generacional. El ciclismo no espera y cuando alguien tan joven se instala tan arriba, el resto del pelotón tiene que adaptarse. Aquí empieza una historia que no va de lo que puede pasar, sino de lo que ya está ocurriendo delante de nuestros ojos. La distancia se hace evidente cuando se analizan los hechos con frialdad y sin romanticismo, porque hay jóvenes que apuntan maneras y hay jóvenes que ya están decidiendo el rumbo de las carreras. Isaac del Toro pertenece claramente al segundo grupo. Su 2025 no ha sido una temporada de aprendizaje acelerado, ha sido una temporada de confirmación absoluta, confirmación de talento, de mentalidad y sobre todo de jerarquía dentro del pelotón. No es habitual que un corredor tan joven se mueva con tanta naturalidad entre los mejores del mundo. Del Toro no ha destacado por un golpe aislado ni por una victoria puntual. Ha destacado por continuidad, por aparecer siempre en el lugar adecuado, por leer las carreras con una madurez impropia de su edad, y eso es lo que marca la diferencia real con el resto de su generación. El tercer puesto en el ranking UCI no es una casualidad estadística ni una consecuencia inflada por un calendario favorable. Es el reflejo de un año completo compitiendo al máximo nivel, sumando resultados en distintos escenarios y respondiendo bajo presión. A esa edad, muy pocos ciclistas han sido capaces de algo parecido. Si miramos atrás, el único nombre que aparece como referencia comparable es Tadej Pogačar, no porque sus trayectorias sean idénticas, sino porque ambos rompieron el guión antes de tiempo. Mientras otros jóvenes todavía necesitan protección constante o contextos muy favorables para rendir, Del Toro ya no depende de eso. Puede correr de tú a tú, puede asumir responsabilidad y puede sostener un rendimiento alto durante toda una temporada. Esa es la frontera que separa la promesa del líder, y él ya la ha cruzado. Esto no significa que el resto no tenga talento, lo tiene y mucho. Pero la diferencia entre Del Toro y los demás no está solo en las piernas, está en cómo gestiona la presión, en cómo responde cuando la carrera se endurece y en cómo se mantiene estable cuando los focos apuntan directamente hacia él. No se esconde, no se diluye, aparece. Por eso su caso obliga a cambiar el enfoque. Ya no se trata de preguntarse qué puede llegar a ser, sino hasta dónde puede llegar sin quemar etapas, porque el riesgo ya no es que no explote, sino que lo haga demasiado pronto, y ahí entra en juego la inteligencia del entorno que lo rodea. El ciclismo es despiadado con los jóvenes que brillan antes de tiempo, pero también es implacable con los que no saben gestionar ese brillo. Del Toro ha demostrado que tiene algo más que talento, tiene el temple necesario para sostenerlo.
La comparación entre los jóvenes no puede hacerse únicamente desde el resultado puntual o la foto del podio. Para entender de verdad quién está preparado para marcar una época, hay que observar cómo corre cada uno, cómo se comporta cuando la carrera se descontrola y qué recursos tiene cuando las piernas ya no responden con facilidad. Es ahí donde las diferencias dejan de ser sutiles y pasan a ser estructurales. Isaac del Toro es un corredor que no necesita condiciones ideales para rendir. Se adapta al terreno, al ritmo y al contexto con una naturalidad poco común. Puede ser protagonista en jornadas duras, resistir cuando el ritmo se vuelve asfixiante y mantenerse lúcido cuando otros entran en modo supervivencia. Su mayor fortaleza no es una cualidad concreta, sino el equilibrio entre todas ellas. No desentona en nada y destaca en casi todo. En el otro extremo aparece Juan Ayuso, ahora líder en Lidl Trek, como el perfil más maduro del grupo. Ayuso es un ciclista ya formado, con una identidad definida y una manera muy clara de competir. Sabe gestionar la presión, entiende los tiempos de una gran vuelta y es fiable cuando asume galones. Su rendimiento es alto y constante, pero su evolución es más lineal porque gran parte de su potencial ya ha sido expuesto. La diferencia entre ambos no está en la calidad, sino en el punto del proceso. Ayuso se encuentra en la fase de consolidación. Del Toro, en cambio, todavía está descubriendo hasta dónde puede llegar sin haber tocado su techo. Otros jóvenes destacan por cualidades muy específicas, por días brillantes o por escenarios favorables, pero siguen dependiendo demasiado del contexto para marcar diferencias reales. Del Toro no. Puede influir incluso cuando el guión no le beneficia, no necesita una carrera diseñada a su medida, sabe moverse en el caos, interpretar las intenciones del pelotón y elegir cuándo gastar energía y cuándo esconderse. Esa capacidad de adaptación es la que separa al ciclista prometedor del ciclista determinante. No se trata de quién gana más hoy, sino de quién puede sostener un nivel alto de rendimiento en cualquier situación. Y en ese aspecto, el mexicano ya ha dado un paso que el resto de su generación todavía está intentando alcanzar. Precisamente por esa diferencia tan marcada, el camino elegido por UAE Team Emirates con Isaac del Toro no responde a la improvisación, sino a la experiencia. El equipo es plenamente consciente de que tiene entre manos a un corredor excepcional, pero también sabe que el talento prematuro puede convertirse en un problema si no se gestiona con cabeza. Por eso la palabra clave no es acelerar, es ordenar. Dentro de la estructura del equipo hay una referencia clara que marca el camino. Tadej Pogačar fue el único ciclista que por edad e impacto vivió una situación comparable. Con él, UAE aprendió que proteger no significa frenar, sino crear un entorno donde el rendimiento pueda crecer sin quemarse. Esa lección ha quedado grabada en la filosofía del equipo. Con Del Toro se aplica una lógica muy similar. El calendario está pensado para competir, pero no para saturar. Las responsabilidades aumentan de forma progresiva, sin cargarle con el peso constante de ser el centro de todo. Hay carreras donde se le permite asumir liderazgo y otras donde su papel es observar, aprender y sumar experiencia sin presión innecesaria. Todo forma parte del mismo proceso. UAE entiende que el mayor riesgo ya no es que Del Toro no explote, sino que lo haga demasiado pronto. Por eso se controla su exposición mediática, se dosifica su presencia en los grandes focos y se le permite fallar sin que cada error se convierta en un juicio definitivo. Aprender también implica equivocarse, incluso cuando el nivel ya es altísimo. Este enfoque no nace de la prudencia excesiva, sino del conocimiento profundo del ciclismo moderno. La carrera de un ciclista no se construye solo con talento, sino con continuidad, estabilidad mental y un entorno que sepa cuándo exigir y cuándo proteger. UAE ha demostrado saber hacerlo. El objetivo final es claro: que Del Toro no sea una explosión pasajera, sino un referente sostenido en el tiempo. Convertir un presente brillante en una trayectoria larga, sólida y competitiva durante muchos años, porque llegar a la élite es difícil, pero mantenerse en ella es el verdadero desafío. El ciclismo siempre ha sido un deporte de ciclos, de generaciones que se superponen y de nombres que van tomando el relevo sin pedir permiso. Durante años se habló de futuro, de jóvenes que algún día llegarían. Hoy ese discurso ya no sirve, porque el relevo no es una hipótesis, es una realidad que ya está compitiendo al máximo nivel. Isaac del Toro representa mejor que nadie ese cambio de etapa, no porque sea el más joven, ni siquiera porque sea el más talentoso en términos absolutos, sino porque ha logrado algo que muy pocos consiguen tan pronto: convertir el potencial en rendimiento constante, convertir la promesa
promesa en presencia real. Su temporada 2025 no solo lo colocó entre los mejores, lo consolidó como uno de ellos. A su alrededor, el resto de jóvenes sigue caminos distintos, igualmente válidos pero menos avanzados. Juan Ayuso, ahora en Lidl Trek, afronta una etapa diferente, la de confirmar, liderar y sostener un nivel alto durante varios años. Su rol ya no es crecer, es responder. Otros nombres seguirán apareciendo, otros talentos irán pidiendo paso, pero el punto de partida no es el mismo. La diferencia de Del Toro no está solo en los resultados, sino en la sensación que transmite dentro del pelotón. Corre con la naturalidad de quien entiende el oficio, no se precipita, no se esconde, no se descompone cuando las cosas se tuercen. Eso es lo que separa a los buenos ciclistas de los que están llamados a marcar una época. Por eso, el futuro inmediato del ciclismo no se explica solo desde la edad o la proyección, sino desde el presente competitivo. Y en ese presente, el mexicano ya ocupa un lugar privilegiado. Su desafío ahora no es demostrar que puede llegar, sino aprender a gestionar todo lo que ya ha conseguido. El ciclismo no perdona ni la impaciencia ni la complacencia. Mantenerse arriba exige tanto como llegar. Pero cuando alguien tan joven ya se mueve con tanta soltura entre los mejores del mundo, el mensaje es claro. No estamos ante una moda pasajera. Estamos ante el inicio de una carrera que puede marcar una generación.